¿qué debemos hacer en el caminar cristiano para llegar a un matrimonio? Es necesario pasar noviazgo, es necesario pasar, amistad. En el caminar cristiano no, amados hermanos. Lo que ha hecho doler el corazón de Dios, ¿qué cosa? El pecado tan grande que es la desobediencia. Por eso el pecado, lo que hizo doler el corazón de Dios es la desobediencia. ¿Qué debemos hacer los hijos de Dios para llegar a un matrimonio? ¿Qué paso se debe de seguir, amados hermanos? Desde hace mucho tiempo, sí hubo mujeres hermosas, amados hermanos. Hubo mujeres hermosas, bellas, lindas, preciosas, amados hermanos. Pero la palabra de Dios dice, la mujer que teme a Dios, ella será alabada. Dice, porque la mujer vana es la hermosura. O sea, una mujer hermosa que no teme a Dios, hay que tener cuidado. Viceversa, un varón hermoso como yo, desde muy antes hubo mujeres hermosas. Acá está el detalle, la clave, el problema. Habla de los hijos de Dios, habla de las hijas de Dios, amados hermanos. Dice que ellos vieron a las hijas del hombre que se multiplicaron, que eran hermosas, y tomaron para sí mujer, para sí esposo o varón. Amados hermanos, ¿cuál ha sido el problema? De que ellos vieron con los ojos físicos. Entonces vieron que era hermosa, entonces dijo, yo me caso con ella. Yo me caso, y se casaron, amados hermanos. Por eso a Dios le dolió el corazón de haber hecho hombre al hombre, amados hermanos. O sea, hay mujeres hermosas que no temen a Dios. Hay mujeres hermosas que no creen en Dios. Hay mujeres hermosas que no son temerosos a Dios. Y la palabra de Dios dice, vana es la hermosura. O sea, la hermosura engaña. La hermosura no es lo que el matrimonio, amados hermanos, no es para que el matrimonio pueda avanzar, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, obstáculos. La hermosura no va a ser de que ese matrimonio avance, sino que cuando en un corazón, en esa hermosura, si una mujer es hermosa, y si en su corazón de esa mujer hermosa, si en su corazón de ese varón hermoso está Cristo Jesús, ahí sí, amados hermanos. Pero hay una cosa, aquí tenemos que tener una cosa, ser obediente a Dios. ¿De qué? De pedirle confirmación a Dios y decirle, papá, ese varón que te teme, que te sirve, que te busca, es hermoso, ¿será para mí? Y papá te va a responder por sueño. Eso. O sea, el primer paso para que realmente tú, mujer o tú, varón, que me escuchan, que están aquí, puedas estar segura o seguro de que ella es el idóneo. Uno, pedir a Dios confirmación. Es el primer paso. Que sea la mujer temerosa de Dios o el varón temeroso de Dios. O más que nada, mejor dicho, que sea la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, amados hermanos, vamos a hacer doler el corazón de Dios. Pero si no hay respuesta, hay que esperar, amados hermanos. En la Biblia habla de que un varón, como Jacob, esperó 7 años para que una mujer sea su esposa. En esto es que nosotros, los hijos de Dios, debemos pasar primero amistad. Segundo, conocernos, o conócele bien, como dicen otros, o como dice, convive. No sabes cómo es él,
Porque jamás nosotros, el hombre, vamos a conocer la intención del corazón del hombre, sino ¿quién? Dios mismo. Porque el Espíritu Santo es el quien escudriña el corazón del hombre, amados hermanos. Solo nosotros seamos obedientes a la voz de Dios, amados hermanos. Jacob esperó 7 años para que obtenga a su mujer. Llegó los 7 años. Eso es. Esperamos en Dios, en el tiempo de Dios, y en el tiempo de Dios es perfecto, amados hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros, amados hermanos, tomamos para sí mujer, conociendo la palabra de Dios, escogemos nosotros mismos, amados hermanos, vamos a fracasar, amados hermanos. Ahí Dios no va a estar en nuestro matrimonio, amados hermanos. ¿Por qué? Porque eso va a ser la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. Amados hermanos, cuando nosotros vamos contra la voluntad de Dios, amados hermanos, será cortado nuestra bendición. Ese matrimonio no será al agrado de Dios. Y cuando no es al agrado de Dios, mucho menos va a ser al agrado de la mujer o del varón, sino que va a ser ilusión. Y esa ilusión se termina rápido, amados hermanos. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Pedir en oración a Dios. Y Dios nos va a confirmar, amados hermanos. Si nosotros, como hijos de Dios, tomamos para sí mujeres o esposa en nuestra emoción, en nuestro sentimiento, tomamos para sí esposa o tomamos para sí esposo, ese matrimonio no dura, se corta inmediatamente, fracasa, amados hermanos. Pero ¿qué debemos hacer? Orar a Dios. Y Dios va a confirmar. Y si va a confirmar, entonces, si confirmó, cásense, vamos hermanos. Pero ahora dirán lo que ya tienen hijos. En este caso, ahí no es necesario de pedir confirmación, amados hermanos. Esto está hablando para los hijos de Dios. Si llegaron así ya, unidos, llegaron ya conviviendo, ahí no es necesario pedir confirmación. ¿Por qué? Porque ya tienen un hijo. Amén. Ya tienen un hijo. ¿Qué es lo que se debe hacer en este caso? Formalizar, casarse de frente, amados hermanos. Ahora, yo esperé a mi esposa, ¿cuánto? 5 años, 2 años más le igualaba a Jacob. En esos 5 años, ¿cuál ha sido a que mi persona pueda esperarle a mi esposa 5 años? La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la asistencia a la iglesia, las vigilias. Eso me daba don de continencia. Y hasta ahora lo tengo. Para la gloria de Dios, amados hermanos. El don de continencia. Y entonces, amados hermanos, cuando nosotros tenemos don de continencia, papá nos casa. Pero la palabra también de Dios dice, el que no tiene don de continencia, cásense antes de estar quemándose. Pero amados hermanos, lo que quiero hacer aquí, en esos 5 años que he pasado, ¿por qué tanto he esperado? No es que he pasado tiempo de noviazgo, tiempo de amistad, tiempo de conocerla, tiempo de convivir y casarnos, no. Sino de que Dios estaba probando ahí. Dios está probando mi paciencia. El amor dice, todo lo espera y todo lo soporta. Ahí es uno de la confirmación de Dios. Si yo espero a mi esposa sin tocarla, sin darle un beso, sin decirle mi amor, sin tocarle su manito, sin acariciarla, amados hermanos, es la voluntad de Dios.
Y papá me dio fuerza en esos tiempos para no tocarle la carita, para no besarle. Pero después de 3 años sí, le di un beso. Pero en ese beso, amados hermanos, ahí es cuando casi se muere mi esposa, porque ella me dio el beso primero, después yo le correspondí. Y el Espíritu Santo dentro de mí comenzó a llorar. En el tiempo del COVID, amados hermanos. Y ahí es donde casi se lo lleva. Y la clave es, amados hermanos, bendito Dios, cuando un varón o una mujer te ama, en el camino de Dios ya te va a esperar. Te va a esperar. No te va a tocar y no te va a decir amor. No te va a agarrar de la mano. Yo sí le he agarrado una vez a mi esposa. Pero después Dios ahí nos habló. La santidad, cuando casi se lo lleva a mi esposa, porque sin santidad no podemos ver a Dios, amados hermanos. Lo esperé 5 años a mi esposa, amados hermanos. Como digo, ese 5 años no ha sido de que yo tuve que pasar tiempo de amistad, tiempo de noviazgo, tiempo de conocerlo. No, amados hermanos. En la Biblia no habla de eso, amados hermanos. En la Biblia no habla de eso. Sino que nosotros oremos a Dios y clamemos a Dios. Sino que la Biblia dice que yugo desiguales no funciona. Que yugo desiguales no funciona. Amados hermanos, ¿cuándo vamos a saber qué es la voluntad de Dios? ¿Cuándo vamos a saber que no es yugo desiguales? ¿Cuándo vamos a saber que es yugo iguales, amados hermanos? No es que la orden venga de parte de Dios. Para que siga avanzando ese matrimonio, tiene que ser yugos iguales. Tiene que ser la voluntad de Dios. Tiene que ser la confirmación de Dios. Y para que sea yugos iguales, no es que el hombre, amados hermanos, va a elegir por elegir, no. No es que el hombre va a elegir por su vista, porque vana es la hermosura, pero la mujer que teme a Dios, ella será alabada, amados hermanos. Y ahora, para que se casen, solo confirmación de Dios. Y ahora, yo le esperé a mi esposa 5 años. 5 años. A los 2 años, me fui a pedir la mano. No me aceptaron, amados hermanos. No me aceptaron. ¿Por qué? Porque aún todavía en mi mente, amados hermanos, habían pensamientos que a Dios no le gustaban, amados hermanos. Aún yo quería ya mujer, ¿para qué? Para conocerla, para tener solo intimidad. Pero eso Dios no quería, amados hermanos. Sino Dios nos da una mujer como ayuda idónea, amados hermanos. Hasta que Dios me cambió de mente. Y entonces pasaron 3 años más. Fui a pedir la mano. Ahí sí me aceptaron. ¿Por qué? Porque ya Dios me había hecho madurar. Y entonces pude saber, amados hermanos, de que la mujer no solo era para conocerla, sino de que la mujer que Dios me iba a entregar, amados hermanos, de que yo tenía la responsabilidad de cuidarla, porque un día los varones vamos a rendir cuenta de las mujeres, amados hermanos. Pero las mujeres son las que edifican la casa. Amados hermanos, si nosotros respetamos a la mujer que Dios nos va a dar para nuestra mujer, para casarnos, en el tiempo de Dios, lo respetamos, lo tratamos con respeto, amados hermanos, ese matrimonio será de bendición. Pero si antes del matrimonio hacemos mancillas, o sea, como se dice, lo enamoramos, lo decimos palabra, mi amor. Por ejemplo, yo tengo ahora como esposo de decirle a mi esposa, mi amor, eres la más linda. Tus ojos me enamoran cada día. Yo nunca te había conocido así, pero ahora he abierto mis ojos y puedo ver esa flor tan hermosa. Yo puedo decir ahora que estoy casado. Pero si yo le digo eso antes del matrimonio, eso es mancilla, amados hermanos. No vale eso para los hijos de Dios. Pero ya los que están con hijos, amados hermanos, han venido así a la casa de Dios. Sí, cásense ya, amados hermanos. No pidan confirmación a Dios.